Jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Seguimos hoy con el Evangelio de ayer, o sea, luego de la enseñanza sobre la auténtica piedad agradable al Padre. Había primero hablado de la limosna, luego del ayuno y por último de la oración. Y siguiendo con ese tema, nos dice hoy que no es necesaria verborragia alguna para que Dios nos escuche, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. ¿Lo creemos nosotros cuando nos desanimamos o cuando ni siquiera intentamos pedir por pensar que Dios no nos escucha? El Padre todo lo sabe y todo lo puede. Esta es una gran revelación porque Dios, que todo lo sabe y todo lo puede, se puede traducir por lo que el Hijo nos revela, que el Padre nos mira con amor inalterable. Él hace que la lluvia benefactora caiga sobre buenos y malos, y también el Hijo nos mira con igual amor. Y esta verdad trae paz y alegría al corazón. Esto es así independientemente de nosotros, porque Dios es amor, y amar es una necesidad de su propio ser. Dios crea por amor y salva por amor. Como escribe San Juan en la primera carta, Dios nos amó primero. Y San Pablo en Romanos dice: ¿quién le dio primero algo a Dios como para recibir a cambio una recompensa? A nosotros nos cabe responder a la gracia e ir hacia Él en cada acto de nuestra vida. Como niño Jesús, ocuparnos de las cosas del Padre. Porque cuando así lo hacemos, no debemos preocuparnos en pedir, ya que todo vendrá por añadidura. Jesús comienza diciendo cómo no orar, para luego enseñar cómo se debe hacer, qué pedir. El Padre Nuestro es la oración modelo, porque nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, nos la dio. Y por eso mismo es oración sencilla y completa. Por medio de esta oración estamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos. Por tanto, lo más conveniente para nosotros. Ya no es el Espíritu Santo que acude en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, como dice San Pablo en Romanos 8, sino que es el mismo Hijo que nos enseña a pedir. Nosotros no podríamos pensar ni pedir nada más perfecto, porque es Jesús quien nos lo enseña. Santificado sea tu nombre. En todo Jesús ha buscado que el nombre del Padre fuera honrado. Constantemente se dirige al Padre, lo alaba, le muestra gratitud. El nombre de Dios es Yahvé en el Antiguo Testamento y Padre, según Jesús nos reveló en el Nuevo Testamento. El discurso sacerdotal, oración sacerdotal, que es la del capítulo 17 de San Juan, Jesús dice: yo he manifestado tu nombre a los que me diste, es decir, quién eres tú y que eres Padre. Venga a nosotros tu reino. Ese reino que debe venir, ese reino
que no se cumple en el cielo, sino que debe establecerse según todas las profecías del Antiguo Testamento aquí en esta tierra. Ese es el reino. Todas esas profecías aún no se han cumplido. Por eso no se debe confundir fin de los tiempos con fin del mundo. Estamos en los tiempos finales, antes del establecimiento del reino en la tierra, cuando se cumpla lo que pedimos, lo que la Iglesia viene pidiendo desde su origen. Jesucristo no puede instruirnos para pedir imposibles. Jesús volverá como juez al fin del mundo. Antes tendrá que haberse cumplido lo del cielo nuevo y tierra nueva. Habrá una venida para restablecer las cosas y no sabemos cómo será. Parucía significa eso, presencia. Y esto luego de la purificación será. Pero el tiempo es ahora. La purificación está empezando. El mundo está corrupto, peor que Sodoma y Gomorra. Esto para el que lo quiera ver. Y solo lo podrá ver si su mirada es sobrenatural. Si no, nada verá. Nosotros, y digo nosotros porque algunos de nosotros, creemos que vendrá un reino eucarístico. Porque si Cristo reinará, es lógico que se exalte su presencia en la Eucaristía, como nunca antes en la historia. Ahora estamos por tocar el punto más bajo. Ahora es el misterio de iniquidad el que se ve en su apogeo, para decirlo de alguna forma. El misterio de iniquidad obra desde el principio, desde el mismo Sanedrín que condena al Señor. Pero el apogeo es ahora, como ahora es la apostasía general. No diré más porque a este tema le dediqué toda una serie llamada Antes que el Señor venga, que está en el canal de YouTube. Pero cuando el enemigo todo lo tenga, cuando la serpiente se haya mordido la cola y el círculo se haya cerrado, en ese momento el Señor lo derrotará con el aliento de su boca. A propósito de la venida del Señor, escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica en su segunda carta: nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. ¿No os acordáis que estando yo todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora ya sabéis qué es lo que le detiene, para que su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente. Solo hay el que ahora detiene hasta que aparezca de en medio. Y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parucía, de su presencia. Está hablando del anticristo, aunque Pablo le da otros nombres: hombre de iniquidad, hijo de perdición. Nuevo Judas, porque a Judas también le habían dado estos nombres. Y también menciona algo y alguien, catejón, lo habrán escuchado más de una vez, es la palabra griega, pero ese catejón a veces es algo y a veces alguien, algo que obstaculiza la venida del anticristo y alguien que la obstaculiza. Sobre esto también hablé en aquella serie. El algo que impide la venida del anticristo puede ser, son siempre conjeturas, ¿no?, hasta que no se cumplan las profecías, pero a medida que nos vamos acercando vemos más claro. Ese algo puede ser el sacrificio de la Santa Misa, lo que coincidiría con la profecía de Daniel, cuando dice que será quitado el sacrificio y se instalará el abominio de la desolación o la desolación abominable, de acuerdo a la traducción, en el templo de Dios. Literalmente, en Daniel 9:27 dice que hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora. La Vulgata traduce todo el versículo, esto que dije fue una parte del versículo, lo traduce así: y afirmará una alianza con muchos en una semana, y en medio de la semana cesará la hostia y el sacrificio, y estará en el templo la abominación de la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin. O
O sea, sería quitado el sacrificio eucarístico. Eso en cuanto a lo que impide la plena manifestación del anticristo. Y en cuanto a alguien que lo obstaculiza, puede ser un papa. Con respecto al anticristo también aparece en el Apocalipsis. Para algunos identificado como la bestia que sale del mar. Está Apocalipsis 13:1 y siguientes. Y para otros con la bestia de la tierra o falso profeta. Es decir, ese sería el anticristo. Algunos dicen que son dos personajes, otros dicen no, ese falso profeta tiene que ser un religioso, que está en 18:11. Entonces, volviendo a la oración que el Señor enseña a los discípulos, el reino que se pide es el reino de Dios sobre la tierra. Y esto coincide con la obediencia plena de la voluntad del Padre. Por eso las peticiones van unidas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si la voluntad del Padre es esa. Si este pedido no se cumpliera aquí en la tierra, que venga el reino, quedaría frustrado. Y el Señor nos habría mandado una oración ociosa, es decir, totalmente inútil, sabiendo que nunca se cumpliría. Y esto es un imposible. Luego, una petición aparentemente material viene, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Hay otras traducciones que dicen, danos hoy nuestro pan supersustancial. ¿Suena raro? Quiere decir sobrenatural. Y así lo traducen nada menos que San Cirilo y San Jerónimo. Sin embargo, hay otros que traducen como cotidiano, que es lo que de cada día, ¿no? O de nuestra subsistencia. Pedir lo espiritual antes de lo material está en línea con el final de toda la enseñanza, cuando les habla de la providencia de Dios y les dice, que es el final de ese capítulo 6, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. O sea, que se dará sin necesidad de pedirlo. Por tanto, el pan que se pide es el espiritual, en todo caso la Eucaristía, el pan bajado o venido del cielo. Que nunca falte la iglesia a la Eucaristía. Y aquí entroncamos con lo anterior, cuando el anticristo quite la Eucaristía. Pues habrá un resto fiel, perseguido, oculto, que será alimentado con la Eucaristía. No faltará el pan eucarístico, no faltará el sacrificio, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Bueno, la versión original es diferente. Dice deudas y deudores, no ofensas y han ofendido. Se ha hecho creo que así para que se entienda más esto de deudas y deudores. En esta oración declaramos perdonar a los que nos ofenden. Ciertamente que si Dios nos perdonara en la misma medida nuestros flacos, imperfectos perdones, estaríamos sonados. Estamos en rigor haciendo un propósito serio de perdonar, y ese perdón es ante todo movido por la voluntad de perdonar. Puede uno estar muy lastimado y no tener ganas de perdonar. El perdón se le hace muy pesado. Sin embargo, debe perdonar. Quiero perdonar y en tu nombre, Señor, lo perdono. Lo perdono porque tú me lo pides, porque tú lo exiges, porque tú lo quieres, porque eso es lo que te agrada y porque ya me darás la gracia del perdón total que inundará de paz mi corazón y desatará al ofensor de mis malos sentimientos hacia él. Después dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aquí sí que hay un cambio, ¿eh? No es eso lo que dice ni en el original griego ni en latín. Dice que no nos induzcas, es decir, no nos introduzcas en la tentación. No nos metas dentro de la tentación. Eso dice. Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué? A ser tentado por Satanás. Por lo tanto, no deberíamos reducir el misterio para hacerlo más comprensible o a gusto a nuestro paladar. Las cosas como son. Dios no tienta a nadie, pero permite que seamos tentados, y para nuestro bien y su mayor gloria. Por otra parte, la palabra griega por tentación también se traduce como prueba. Entonces está pidiendo, no nos pongas a prueba.
¿Por qué? Porque desconfiamos nosotros mismos y podemos traicionarte, Señor. Tengamos presente todo el amor, el buen corazón de Pedro, que juraba al Señor que no lo negaría. Sin embargo, pese a su óptima intención, sucumbió a la prueba. El mismo Pedro escribe en su primera carta exhortando la alabanza porque les dice, aunque ahora tengan que soportar pruebas, esas son para probar la calidad de la fe y sea esta digna de alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Dios nos prueba cuando así convenga y sabiendo que fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Líbranos del mal. Según los entendidos, la expresión griega apo, tu, ponerú, semejante a la latina amalo y a la hebrea minjará, parece indicar más que al mal, al maligno, o sea, a Satanás, de quien viene la tentación mencionada en el mismo versículo. O sea, no nos induzcas en la tentación, líbranos del maligno. ¿Qué apoya esta tesis? Que en griego es la misma expresión que figura cuando el Señor dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Ahí está, lo mismo dice. Paréntesis. Aun si fuera a librarnos del mal, muchos están pidiendo que Dios los libre del mal, que les pueda venir encima. Eso entienden por mal. El mal de afuera. Pocos, en cambio, le piden a Dios que los libre del mal interior, del mal que venga de su corazón, del mal que puedan hacer a otros. Si se entrelazan las peticiones, tendremos que grave tentación es la de no perdonar, que San Agustín llama horrenda, porque esa tentación nos impide ser perdonados. Y esto lo confirma el Señor, poniendo en ello énfasis al decir, al final, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Quedó claro que perdonar no es una opción, sino una condición necesaria a la salvación personal? Queridos hermanos, pesemos cada palabra del Padre Nuestro cada vez que lo recemos. Llegamos de nuestra parte todo lo que podamos de lo que pedimos. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.